Vale, como os decía, para que la serie sea estacionaria en media, requiere de una diferencia regular, ¿vale? Para que la serie sea estacionaria en media, requiere de una diferencia regular que estabilice la tendencia, requiere de una diferencia regular que estabilice la tendencia, que haga que la tendencia se vuelva constante, que estabilice la tendencia, el nivel medio, y de una diferencia estacional, para que deje de ser estacional. Y de una diferencia estacional para que deje de ser estacional. Y de una diferencia estacional para que deje de ser estacional. ¿Va bien? Y por eso la A es la verdadera, claro. Realmente, fijaros, la serie que sería estacionaria, que ya tendría todo constante, es una serie cuyo gráfico no me han dado. O sea, la serie estacionaria sería esta. Mirad. ¿Lo veis? Esta es la serie que nos pueden haber dado el gráfico, lo que pasa es que en este caso no te lo han dado. Es la serie que ya sería estacionaria en todo, que ya sería estacionaria. Al tomar la diferencia regular, eliminaría las tendencias crecientes y decrecientes, es decir, al tomar la diferencia regular, el nivel medio, la tendencia se estabiliza. Al tomar la diferencia estacional, deja de ser estacional la serie, y al tomar el logaritmo neperiano, la dispersión se vuelve estable, se vuelve constante. ¿Lo veis? Entonces esta serie sería estacionaria en media y en varianza. Es la serie que ya no tendría ningún problema. ¿Vale? Lo que pasa es que este gráfico de esta serie no me lo han dado en este ejercicio, ¿vale? Pero me lo podían haber dado. Ya sabéis, diferencias regulares estabiliza la tendencia, estabiliza la media de la serie, ¿vale? Diferencia estacional hace que la serie deje de ser estacional. Y el logaritmo neperiano estabiliza la dispersión. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto de acuerdo a la teoría, ¿no? Bueno, ya tenemos la pregunta 9. La 9 me ponéis entonces que la A es la verdadera. Es la que tenemos que señalar. ¿De acuerdo? Vamos a ver también la 10, ya que estáis ahí, que no pertenecía a este ejercicio, ya no pertenece a la matriculación de turismo, pero vamos a ver lo que nos dice y la vamos a hacer, es una pregunta independiente, ¿eh? Dice lo siguiente, dice, si el gráfico desviación típica media estandarizado de una serie temporal es el que aparece más abajo en la figura de TM, entonces dicha serie requiere al menos una transformación logarítmica para hacerla estacionaria, es estacionaria, requiere una transformación logarítmica para hacerla estacionaria en media, es estacionaria en varianza, pero no en media. Entonces ahí tenéis el gráfico, como veis, tenéis el gráfico de media desviación típica que os enseñó la teoría. ¿Para qué servía este gráfico? ¿Qué os dije? Pues os dije en la teoría que este gráfico sirve para saber si la dispersión es estable o no es estable. Y si no es estable, pues tendrás que tomar el logaritmo neperiano. Y si es estable, pues no hará falta tomar el logaritmo neperiano. ¿Vale? Entonces, ¿qué me decís? ¿La nube de puntos tiene forma creciente, tiene forma decreciente o no tiene forma ni creciente ni decreciente? ¿Qué os parece? Que tiene forma creciente. Sí, claramente, si os dais cuenta, claramente se ve que esta nube de puntos tiene forma creciente, es decir, al ir aumentando la media local, la desviación típica va aumentando y por lo tanto la dispersión no es estable, no es constante. Esta serie no tiene la dispersión constante y por lo tanto, para que se vuelva constante tienes que tomar el logaritmo neperiano. Mira, pues lo ponemos ahí, entonces me ponéis la nube de puntos en este gráfico tiene forma creciente. La nube de puntos en este gráfico tiene forma creciente, indicándonos que al ir aumentando la media local,
la desviación típica siempre va aumentando. Indicándonos que al ir aumentando la media local, la desviación típica siempre va aumentando. Y por lo tanto la dispersión no es constante, no es estable. Y por lo tanto la dispersión no es constante, no es estable. Y haría falta tomar el logaritmo neperiano. Y haría falta tomar el logaritmo neperiano. Claro, para que esa dispersión se estabilice, se vuelva constante, pues tendría que tomar el logaritmo neperiano. Bueno, y ya sabiendo esto, ¿cuál pondríais como correcta? ¿Qué apartado? Miradme a ver los apartados, a ver si alguien me dice, sin miedo, que haga lo mismo confundirse, ¿de acuerdo? ¿Cuál pondríais como correcta? ¿Qué me diríais? ¿Qué apartado? Diría la C. La C, pero fíjate que lo que te dice es requiere una transformación logarítmica, que eso es verdad, hace falta tomar el logaritmo neperiano, pero para hacer la estacionaria en media o para hacer la estacionaria en varianza. En varianza. Ah, en varianza, Claro. vale. Claro, es para hacer la estacionaria. Esa, por ejemplo, la contestó mucha gente en aquel examen, que preguntaron esta pregunta, mucha gente contestó esta como correcta, la C, pero claro, es que lo que te explica está mal, porque dice para hacer la estacionaria en media. No, hay que tomar el logaritmo neperiano para que la dispersión se vuelva estable, que es una de las cosas que hacen falta para ser estacionaria en varianza. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tenía que haber dicho, requiere una transformación logarítmica para hacer la estacionaria en varianza. Entonces estaría bien. Entonces, esa no sería. Y ya se ve claramente, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Requiere al menos una transformación logarítmica para hacerla estacionaria. Claro, para que la serie sea estacionaria, lo tiene que ser en varianza, lo tiene que ser en media y también en varianza. Por lo tanto, al menos el logaritmo neperiano sí que le hace falta para ser estacionaria. ¿Entendéis un poquito la idea? Entonces, la es la correcta. Requiere al menos una transformación logarítmica para hacerla estacionaria. Claro, para que una serie sea estacionaria, tiene que ser en media y en varianza, ¿de acuerdo? Y claro, en varianza hemos visto que no lo es, que requiere tomar el logaritmo neperiano. Entonces, al menos el logaritmo neperiano hace falta, claro, para hacerla estacionaria. ¿Entendéis un poquito la idea? Daros cuenta que la B es estacionaria, está mal, porque como la dispersión no es estable, no es estacionaria en varianza, ¿vale? Entonces no puede ser estacionaria, ¿vale? Y luego es estacionaria en varianza, pero no en media, ¿de acuerdo? En varianza, desde luego, no, porque hace falta tomar el logaritmo neperiano para que la varianza se vuelva constante, para que la dispersión se vuelva constante. Entonces, incluso por descarte se ve claramente que es la A. ¿Todo bien? Todo correcto, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a la pregunta 11, ¿vale? Vamos a la pregunta 11. Hoy, como no hemos hecho descanso, os dejaré salir un cuarto de hora antes, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale. Sí. No me he dado cuenta, no me habéis dicho nada, se me pasó. Ya si queréis ya lo hacemos seguido y ya hay cuarto os dejo, ¿vale? Vale, mejor, sí. Sí. Venga, pues entonces, y así ya también para que descanséis un poquito, porque si no va a ser muy largo. De todas formas, esta clase tampoco ha sido muy fuerte, porque ver estas cosas de los gráficos no es muy complicado, ¿no? Es entretenido además. Pero vamos a hacer entonces el 11, si os parece. Vamos a hacer el 11, que es muy parecido a las otras preguntas que he hecho antes, pero con otra serie. Van a coger otra serie y otra vez van a hacer lo mismo, transformarla hasta convertirla en estacionaria, ¿vale? Venga, pues entonces la 11 nos dice lo siguiente. Cogedme la 11. Dice, la figura F11 contiene un gráfico estandarizado
de una serie temporal trimestral correspondiente a la tasa de paro en Alemania. Fijaos que es una serie que es la tasa de paro en Alemania, serie de datos trimestrales, ¿eh? Son datos trimestrales, no es mensual, sino datos trimestrales. Dice desde el primer trimestre del 62 hasta el cuarto trimestre del 91. La figura F12 contiene la ACF y la PACF de dicha serie. Entonces, si os dais cuenta, lo interesante es que en este ejercicio, aparte de darte el gráfico de la serie, también aparece aquí la ACF y la PACF de la serie, ¿de acuerdo? Además lo pone, veis que pone, si lo queréis ver como lo vemos nosotros siempre, lo veis que pone autocorrelación, esta es la ACF, y aquí pone parcial autocorrelación, la PACF. Estos son los gráficos que da el programa EBIUS, ¿vale? Que salen un poquito más feos porque no salen como en la teoría, ¿de acuerdo? Pero bueno, los pones así y ya lo ves como en la teoría. La ACF aquí abajo y la PACF aquí arriba, ¿vale? De todas formas, el Alberto Mauricio ha creado un programa de ordenador que le puedes correr con el EBIUS y te lo coloca muy bonito, ¿de acuerdo? No sé si lo habéis visto ya en clase, ¿vale? Que las pone como en la teoría, los gráficos. Bueno, y entonces nos dice, indique qué afirmación es falsa, son todas correctas y la falsa es la que tenéis que señalar. Y dice, la serie de la figura F11 es estacionaria en media y en varianza, la serie de la figura F11 no es estacionaria en media y la serie de la figura F11 es estacional. Venga, pues vamos a hacerlo de siempre. Vamos a coger la tasa de paro en Alemania y vamos a ver, de acuerdo, qué es lo que ocurre. En primer lugar, el nivel medio, la tendencia es constante, es estable, ¿o se aprecian ahí tendencias crecientes y decrecientes? ¿Qué os parece? No es estable. No es estable. ¿Lo veis el nivel medio? Fijaros lo que va haciendo. ¿Lo veis el nivel medio? Aquí está muy estabilizado, pero luego ya crece, decrece un poquito, vuelve a crecer aquí, vuelve a decrecer. Entonces, el nivel medio no es estable, no es constante. Mira, pues ponerme que la tendencia o nivel medio de la serie, no es estable, no es constante en el tiempo. ¿Eso también lo confirma la ACF o no? Eso también lo confirma la ACF, porque recordar que en la ACF y en la PACF también podemos ver si el nivel medio es estable o no. También se puede ver también un poquito. ¿Qué me decís? Pues mirad, aquí la ACF tiene un decaimiento lentísimo y no veis que el primer retardo vale 0,969, que es muy elevado, es muy próximo a 1. Entonces, esto me está indicando lo mismo que hemos visto en el gráfico, que el nivel medio de la serie, que la tendencia no es estable, no es constante. ¿Lo veis? Ponerlo también, si queréis, ¿vale? Me ponéis... Esto mismo se aprecia en la ACF, esto mismo se aprecia, lo que acabamos de ver aquí en este gráfico, ¿no? Esto mismo se aprecia en la ACF, que decae lentamente. Esto mismo se aprecia en la ACF, que decae lentamente, y el primer retardo es muy elevado, vale 0,969. 0,969. ¿Estáis de acuerdo todo el mundo? Y luego, ¿qué os parece? ¿La serie es estacional o no es estacional? ¿Tiene ahí comportamientos que se repiten todos los años o no? ¿Qué me diríais? Yo diría que no. Diríamos que no. Y si te digo que la serie se llama tasa de paro en Alemania, desde el primer trimestre tal hasta el cuarto trimestre no sé qué año, ¿la tasa de paro tendrá comportamientos sistemáticos que se repiten o no? Porque ya sin fijaos en el gráfico, con la idea, con lo que significa la serie, ¿qué os parece a vosotros? Realmente la tasa de paro de un país siempre es estacional,
Porque siempre que sea datos mensuales o trimestrales, lógicamente, si es anual no, pero si es de datos mensuales o trimestrales, seguro que tiene que ser de acuerdo, tiene que ser estacional, porque tiene que tener comportamientos sistemáticos que se repiten todos los años. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Si piensas, por ejemplo, en España, esa serie siempre es estacional, ¿de acuerdo? Porque llega el verano y entonces siempre se produce, de acuerdo, que disminuye la tasa de paro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces es lo que estoy diciendo, que tener mucho cuidado, porque esa serie, aunque no viese el gráfico, yo os diría que sí que es estacional. De todas formas, no sé si la gente ve que aparece un pico que se repite todos los años, ¿de acuerdo? Entonces, esa serie seguro que es estacional, ¿vale? Voy a ponerlo ahí, me ponéis, la serie es estacional porque tiene comportamientos sistemáticos que se repiten todos los años. La serie es estacional porque tiene comportamientos sistemáticos que se repiten todos los años. De todas formas, no os preocupéis que la serie es estacional, vais a ver dentro de un segundito que lo vamos a ver con mucha fuerza en otro gráfico. Entonces, si alguien, por ejemplo, aquí tenía dudas, no se preocupe, que luego lo va a ver mejor en otro gráfico que va a aparecer después, ¿vale? Nos lo va a venir a reafirmar, ¿vale? Porque alguien puede decir, es que los picos tampoco son muy grandes, entonces yo pensaba que a lo mejor pues no era la estacionalidad, ¿de acuerdo? Bueno, podría ser que a lo mejor no te hubieses dado cuenta. De todas formas, está claro, como la tendencia no es estable, no es constante, la serie no sería estacionaria en media. O sea, que se ve claramente que la falsa, ¿cuál sería? Pues sería la serie de la figura F11 es estacionaria en media y en varianza. No, en media no, porque la tendencia no es estable, no es constante en el tiempo. El nivel medio no es estable, no es constante. ¿Lo veis? Entonces, esta de aquí, por ejemplo, aunque tuviésemos dudas si es estacional o no, nos daría un poco lo mismo, porque claro, la que es falsa sería la A. Y ya sabiendo que la tendencia no es estable, ya sabemos que no es estacionaria en media. Y al no serlo en media, tampoco lo es en varianza, claro. ¿Entendéis lo que estoy diciendo o no? Vale, entonces, claro, la conclusión que me tendríais que poner es que esta serie no es estacionaria en media. ¿Por qué no es estacionaria en media? Porque incumple las dos condiciones. La tendencia, el nivel medio no es estable y además es estacional. ¿Todo bien? Y por lo tanto, ponerme como falsa la A. La serie de la figura F11 es estacionaria en media y en varianza. No es estacionaria en media, y si no lo es en media, tampoco lo es en varianza, claro. Entonces la 11, la A es la falsa. Entonces la 11, la A es la falsa. ¿Va todo bien? Bueno, y vamos a la pregunta 12, que ya van a empezar a transformar la serie. Y vamos a ver lo que va ocurriendo. Mirad, la pregunta 12 nos dice, la figura F21 contiene un gráfico estandarizado de la serie temporal trimestral que representa el cambio trimestre a trimestre de la tasa de paro en Alemania desde el primer trimestre del 62 hasta el cuarto trimestre del 91. La figura F22 contiene la ACF y la PACF de la serie. Entonces aquí tenéis una transformación que han hecho con la serie, con su gráfico y su ACF y su PACF. Y lo mismo, tienes que decir si es estacional, si tiene la media constante, bueno, lo de siempre, ¿no? Vale, vamos poquito a poco. En primer lugar, por favor, ¿han tomado logaritmo neperiano o no han tomado logaritmo neperiano en la pregunta 12? ¿Qué os parece? Que sí. ¿Dicen algún sitio logarítmico? Porque en el ejercicio que hicimos antes decía tasa logarítmica de variación. Entonces, claro, al decir logarítmica, pues habías tomado el logaritmo neperiano. Pero aquí dice logarítmica. No dice logarítmica. Entonces, aquí logaritmo no se ha tomado. ¿De acuerdo? Se ha cogido la serie, pero no se ha tomado logaritmo neperiano, porque si no nos tenía que haber dicho tasa logarítmica. ¿Vale?
Entonces no han tomado logaritmo neperiano. ¿Y han tomado diferencia regular o han tomado diferencia estacional? ¿Han hecho esto? ¿Han tomado diferencia regular? Voy a ponerlo aquí. ¿Han tomado diferencia regular a la tasa de paro o han tomado diferencia estacional? Como es trimestral, pongo su índice 4. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Esto o esto? ¿Qué me diríais? Da lo mismo, la confundirse no importa, ¿eh? Fijaos que dice que representa el cambio trimestre a trimestre de la tasa de paro en Alemania. ¿Esto sería el cambio trimestre a trimestre? ¿Sería la variación trimestral o sería esta la variación trimestral? ¿Cuál sería la variación trimestre a trimestre? La de arriba, ¿no? La de arriba, claro, al dato de este trimestre, como la serie es trimestral, al dato de este trimestre se le resta el dato del trimestre anterior. Claro, esto mide la variación de trimestre en trimestre. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la variación trimestral. Esto lo que va a representar va a ser la variación trimestral. Por lo tanto, en la pregunta 12 lo que han hecho ha sido esto, la diferencia regular. ¿De acuerdo? Daros cuenta que lo de abajo, al dato de este trimestre, se le resta el dato de hace 4 trimestres. Claro, si tú al dato de este trimestre le restas el dato de hace 4 trimestres, ha pasado un año entero, porque 4 trimestres es un año. ¿De acuerdo? Entonces esto sería variación anual o interanual, como queráis. Esto es variación anual. Entonces tened mucho cuidado que la pregunta 12, como dice que es la variación de trimestre en trimestre, estamos hablando de la diferencia regular. En la 12 han tomado diferencia regular. Siempre que si la gente lo pone así, lo entiende enseguida, ¿de acuerdo? Si lo pone así, entiende enseguida que esto es variación trimestral, al dato de este trimestre se le resta el dato del trimestre anterior, y aquí es anual, al dato de este trimestre se le resta el dato de hace 4 trimestres, que ha pasado un año entero. Son 4 trimestres, es un año. ¿Vale? Y ahora ya sí, nos vamos a fijar en los gráficos y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, pues entonces os digo, ¿vale? Venga, empezamos como siempre. ¿Qué me decís del nivel medio de la tendencia? ¿Es constante o no es constante? ¿Se ha estabilizado al tomar la diferencia regular o no? ¿Qué me decís? Pues si os dais cuenta, sí, lo veis, la tendencia, el nivel medio, está estable, está ya más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, venga, pues me lo decís, me ponéis ahí que al tomar la diferencia regular, se aprecia en el gráfico, que la tendencia o nivel general de la serie se ha vuelto constante. ¿Vale? Se ve en el gráfico que al tomar la diferencia regular, el nivel medio de la serie, la tendencia, se ha vuelto estable, se ha vuelto constante. ¿Lo veis? Ese nivel medio ya está constante ahí. ¿Y la serie sigue siendo estacional o ya no es estacional? ¿Qué me diríais? ¿La serie sigue siendo estacional o ya no es estacional? Sigue siéndolo, ¿no? Claro. ¿Has tomado diferencia estacional? No, pues sigue siéndolo, claro. Si era estacional, tiene que seguir siendo estacional. Entonces, ponedmelo ahí, me ponéis, la serie sigue siendo estacional. La serie sigue siendo estacional porque no hemos tomado diferencia estacional. La serie sigue siendo estacional porque no hemos tomado diferencia estacional. La serie sigue siendo estacional porque no hemos tomado diferencia estacional. ¿Va bien? Y además también, pero siempre hay gente que me podría decir, Luis, pero como yo antes a lo mejor tenía dudas si era estacional o no,
¿De acuerdo? Claro, aquí ya, por ejemplo, tendría que saber qué es estacional antes para serlo ahora. Bueno, por favor, atendedme aquí un segundito, que esto me interesa mucho, que esto es muy importante. Mirad, es que sabéis lo que pasa, que al tomar la diferencia regular y estabilizar la tendencia y estabilizar la media, ¿de acuerdo? Ya sale con mucha fuerza que la serie es estacional. ¿Y sabéis dónde se ve que la serie era estacional y que sigue siéndolo? Aquí, mirad. Aquí se ve. Fijaos, el retardo 4, el 8 y el 12. S, que es 4, 2 por S, que es 2 por 4, 8, y luego 3 por S, 3 por 4, 12. Si os dais cuenta, la ACF decae lentamente en los retardos estacionales. ¿No os dais cuenta que los retardos estacionales van decayendo lentamente? Me está diciendo que esta serie es estacional. Claro, aquí arriba no se veía, porque como la tendencia no estaba estabilizada, pues el retardo estacional 4, 8 y 12 pues no se distinguía bien. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero claro, como ya hemos estabilizado la media, aquí sale con mucha fuerza que la serie era estacional, porque como veis, estas barras estacionales decaen lentamente en la ACF. Fijaos qué bonito. ¿Vale? Entonces ponérmelo ahí, vamos a ponerlo con palabras, ponerme ahí. Al estabilizar la tendencia, al estabilizar la tendencia, se aprecia en la ACF, al estabilizar la tendencia, se aprecia en la ACF un decaimiento lento, se aprecia en la ACF un decaimiento lento en los retardos estacionales 4, 8 y 12. Se aprecia un decaimiento lento en los retardos estacionales, que es el 4, el 8 y el 12, porque es trimestral, ¿vale? El 4, el 8 y el 12. Se aprecia un decaimiento lento en los retardos estacionales, lo que nos indica que la serie es estacional. Lo que nos indica que la serie es estacional. Lo que nos indica que la serie es estacional. Entonces, si alguien tenía dudas aquí, si la serie era estacional, se hubiese dado cuenta aquí. Porque al eliminar las tendencias crecientes y decrecientes, al tener ya la tendencia constante, estable, sale con mucha fuerza que la serie era estacional. ¿La gente no entiende bien, seguro? Y por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? ¿La serie sería estacionaria en media o no sería estacionaria en media? ¿Cumple las dos condiciones o falla una? El nivel medio es estable, la tendencia es estable, estaría bien, pero como es estacional, no cumple la segunda condición. Por lo tanto, la conclusión es que no sería estacionaria en media. Me hago entonces ponerme ahí que la serie no sería estacionaria en media. Vale, la serie no sería estacionaria en media. Porque es estacional. Tiene ese problema, claro. El otro no. El otro, la diferencia regular, ha eliminado ya las tendencias. ¿No? Ya la tendencia sí que es estable, ¿no? ¿Todo bien? Y ya podéis encontrar cuál es la cierta. Dice, la serie de la figura F21 es estacional. Pues sí, es estacional. La es la verdadera. La 12, la es la correcta. La B es estacionaria en media, estaría mal. Y la C también dice que es estacionaria en media, pues también estaría mal. ¿De acuerdo? Entonces aquí la única correcta sería la A. Entonces la 12 sería la A, la verdadera. La serie es estacional. Muy bien. Bien, vamos a pasar entonces a la 13. No hay ninguna pregunta sobre la 11 y la 12. ¿La habéis entendido bien? Paso a la 13 a ver qué es lo que han hecho con la tasa de paro en Alemania, a ver qué siguen haciendo con ella. Y nos dice, la figura F31 contiene un gráfico estandarizado de una serie temporal trimestral
que representa el cambio año a año en la tasa de paro en Alemania desde el primer trimestre del 62 hasta el cuarto trimestre del 91. La figura F32 contiene la ACF y la PACF de dicha serie. Vale. Vale, lo veis, como en este caso dice representa el cambio año a año, entonces es justamente lo que hemos dicho aquí, ¿de acuerdo? Entonces en la pregunta 13 se ha tomado diferencia estacional. Al dato de este trimestre se le resta el dato de hace 4 trimestres, que ha pasado por lo tanto un año entero. Entonces sería, en este caso, ¿vale?, el cambio de año en año. Es variación anual. ¿Lo vamos siguiendo bien? Entonces sería variación anual, ¿vale? Estaríamos hablando de esto. Han tomado diferencia estacional, diferencia 4, como es trimestral, la serie Z sub T, ¿vale? Bueno, y una vez que ya sabemos que en la pregunta 13 han tomado la diferencia estacional, vamos a ver qué es lo que ocurre. Mirad. Y como siempre, ¿tiene tendencias crecientes y decrecientes o el nivel o la tendencia está estabilizada, está constante? ¿Qué os parece? ¿Qué me diríais? ¿Qué me decís? Que no es estable. Claro, no es estable. Has quitado la diferencia regular, has quitado el triangulito normal y aquí vuelven a aparecer, como veis, vuelve a aparecer aquí tendencias crecientes y decrecientes, ¿de acuerdo? Entonces se ve claramente que el nivel medio no es estable, ¿vale? Lógico, si has quitado la diferencia regular, el problema vuelve a aparecer de nuevo, ¿vale? Entonces me ponéis que la serie no tiene la tendencia estable, ¿de acuerdo? No tiene el nivel general estable, constante. Y lo veis claramente, ¿no? Cómo va haciendo formas, ¿lo veis ahí? Todo bien, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Y es estacional o no es estacional? ¿Qué me diríais? ¿Sería estacional o no sería estacional? ¿Qué me decís? No, no es estacional porque has tomado una diferencia estacional. Entonces me tenéis que decir que no es estacional porque hemos tomado la diferencia estacional. Ya sabéis que la diferencia estacional hace que la serie deje de ser estacional. Entonces no es estacional porque hemos tomado diferencia estacional. ¿Esta serie sería estacionaria en media o no sería estacionaria en media? No. No, porque incumple una de las condiciones. La tendencia no es estable, no es constante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí me ponéis que la serie no sería estacionaria en media. Porque tiene una cosa que está bien, pero otra está mal, claro. Entonces, esta serie no sería estacionaria en media porque la tendencia no es constante, no es estable. El nivel medio de la serie no está estabilizado. ¿Va bien? Y ya con esta, ¿cuál sería la falsa? Que se busca la falsa, tener cuidado. La C. Dice la serie de la figura F31 es estacionaria en media y en varianza. Sí, eso está mal. ¿De acuerdo? Entonces la C es la correcta. Vamos, la falsa, la que tenéis que señalar. Entonces, la 13, la C es la falsa. ¿Vale? Dice que la serie es estacionaria en media y en varianza y no sería estacionaria ni en media ni en varianza. No lo es en media y al no serlo en media tampoco lo es en varianza. Y ya la 14 es la conclusión. Es como la pregunta, como el ejercicio que hicimos antes. Han cambiado de serie, en vez de ser la matriculación de coches, ahora es la tasa de paro en Alemania, ¿no?
Y nos dice, de acuerdo con la información contenida en las 3 preguntas anteriores, la serie temporal trimestral que representa la tasa de paro en Alemania, desde el primer trimestre hasta el cuarto trimestre del 91, requiere para hacerla estacionaria en media. ¿Y qué es lo que haría falta para que la tasa de paro en Alemania fuese estacionaria en media? Para eliminar la tendencia, ¿qué hace falta? Para que la tendencia se vuelva estable, ¿qué hacía falta? Una diferencia regular. Y para que la serie deje de ser estacional, ¿qué es lo que requiere? Una diferencia estacional. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La D. La D, muy bien. Al menos una diferencia regular y una diferencia estacional de periodo 4, claro. Claro que sí. La D sería la verdadera. Para que sea estacionaria en media, requiere una diferencia regular que estabilice el nivel medio, que estabilice la tendencia, y una diferencia estacional de periodo 4, porque es trimestral, para que deje de ser estacional. Entonces la D es la correcta. Requiere de una diferencia regular que estabilice la tendencia, que vuelva a la tendencia constante, y una diferencia estacional de periodo 4 para que deje de ser estacional. Y ya si cumple esas 2 condiciones, sería estacionaria en media. Claro, la serie estacionaria sería esta, que en este caso además no te dan el gráfico, te lo podrían haber dado. La serie estacionaria sería esta, diferencia regular, diferencia estacional y la serie y la tasa de paro. Entonces esta sería la serie que sería estacionaria, que no tendría ningún problema. La diferencia regular eliminaría la tendencia se volvería constante, y la diferencia estacional hace que la serie deje de ser estacional. ¿Seguís un poquito la idea? Bueno, vale, muy bien. Y hacemos la 15 ya si queréis para terminar, que es de teoría, es teórica, que se contesta rápida. Mirad, dice, indique con cuál de los términos siguientes se puede asociar el concepto de estacionariedad de un proceso estocástico. Entonces me tenéis que decir, de acuerdo, con qué término de los que te dicen ahora se podría asociar el concepto de estacionariedad. Recordad que estacionariedad significa que es constante, que no cambia en el tiempo, ¿vale? Entonces tenéis que decirme a qué sería equivalente estacionariedad, que sea constante. Y dice desequilibrio, heterogeneidad, estabilidad o estacionalidad. A la ¿Qué me C. diréis? A estabilidad. La C, estabilidad, claro. Estacionariedad es que es constante, que es estable. Entonces, estabilidad. Desequilibrio no, porque sería equilibrio. Si alguna cosa es constante, no cambia, sería equilibrio, ¿de acuerdo? Heterogeneidad tampoco. Una cosa que no cambia es homogénea, es homogeneidad. Y luego, estacionalidad tampoco, porque si es estacional, no puede ser estacionaria, en media. ¿Sabéis un poquito la idea? Entonces la 15, pues me tenéis que decir estabilidad, la C. Vale, y ya con esto, fijaros que acabamos de hacer, pues ya cuando la gente vaya a pasar la práctica del profesor, pues entonces ya va a entender bien las cosas y no va a tener problema, va a poder también ponerlo más con sus palabras, cambiarlo, porque ya sabéis que si se da cuenta que tal, pues ya sabéis que luego las notas las pone peor, ¿de acuerdo? Entonces intentar modificarlo un poquito, cambiar, bueno, hay algunas cosas matemáticas que no hay que hacer nada, pero si veis que son de explicar y las cosas, pues entonces procurar cambiarlo un poco, ¿vale? ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Y luego, por favor, ser muy estrictos en cómo lo tenéis que entregar. ¿Qué os ha dicho para entregarlo? Porque lo que diga él es cómo lo tenéis que hacer, porque si no lo hacéis formalmente como él dice, luego te lo pone mal, ¿de acuerdo? Entonces, estar muy pendientes de lo que haya dicho, de cómo se entrega. ¿Qué me decís de cómo se entrega? ¿Qué os ha dicho? Hay que ponerlo como en una plantilla. Sí, Y correcto. una hoja y la otra hoja las justificaciones. Correcto. Vale. O sea que tenéis que ser muy estrictos en eso, porque ¿lo vais a entregar en mano o lo tenéis que mandar por internet? Por el campus. Por el campus. Ah, por el campus. Vale. No, porque cuando haya que entregarlo en mano, pues es que tenía que ser tenía que ser una hoja por las 2 caras, y la gente que grapaba hojas y tal se ponía 200 y te lo ponía todo mal, ¿sabes? Entonces, es muy importante, lo formal es muy importante, ¿vale?
y luego procurar también, ya os digo, ponerlo también con vuestras palabras, ¿vale? Modificarlo un poquito lo que yo os he dicho para que no parezcan todos iguales, ¿vale?